leyes que inciden en la política, la ley de financiamiento de los partidos políticos, la ley de la primaria, los casos normalmente. Y también hemos visto estos últimos años que hay un partido político que no tiene personalidad electoral, que no vota, y que ha sido clave para estos últimos años, que es el partido de las corporaciones. El partido de las corporaciones, que oportunamente o anteriormente utilizaron otros medios para hacer valer su poder, estamos en la Fuerza Armada, y hoy, o mejor dicho, desde hace unos años, están mostrando su rostro mediático que se opone a todos los procesos de transformación que nuestro pueblo demanda y que concretamente en las elecciones lo demuestra fehacientemente. Es así como este partido mediático obstruye, denigra a nuestros gobernantes, a los funcionarios, a todos los proyectos que se presentan para seguir logrando un país con mayor equidad, con mayor justicia, con mayor inclusión. Y es así que este tema que hoy nos convoca, de la democratización de la justicia, ha sido, cuando se trató en el Parlamento, no valorado o discutido en su articulado, sino que se lo descalificó de una manera muy elemental, muy bruta, si se quiere. Entonces, hoy cobra mucho sentido la posibilidad de poder contar con quienes participan dentro del Poder Judicial con una mirada de los sectores populares, como históricamente fue su trayectoria. Me refiero a Luis, conocido por todos nosotros, y que puede en este desarrollo de la exposición darnos la información que necesitamos. Como dato al finalizar de la exposición de él, por supuesto va a estar abierto a las preguntas, a las aclaraciones que surjan de la misma exposición. Y posteriormente tendremos en el cierre alguna información más para transmitir. Antes de darle la palabra a él, permítame compartir su currículum, porque todos lo conocemos como un hombre de sociedad, un abogado laboralista con ascenso, pero no conocemos su trayectoria profesional y vale la pena, para quienes no conozcan, que lo sepan. Bueno, abogado durante más de 25 años como abogado laboralista y asesor de organizaciones sociales y sindicales, miembro de la Asociación de Detenidos Políticos del Sudeste Bonaerense, creador y exdirector de la Escuela de Capacitación Sindical de la Secretaría de Negociación entre los años 86 y 85, ex concejal municipal de Necochea en el periodo 89-93, cofundador del Colegio de Abogados de Necochea y del Departamento Judicial en el año 1988. En el año 2000 ingresa a la Magistratura de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por concurso público de antecedentes, desempeñándose como juez del Tribunal número 3 de La Matanza en el periodo 2000-2005 y en el Tribunal número 1 de Necochea entre el año 2005 y 2010. En febrero de 2011 jura como juez de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de Sala Pesca, designado por concurso público, siendo actualmente su presidente. Cofundador de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo en Brasilia y actual consejero titular. Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo la especialización en Constitucionalismo del Estado Social de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo de España, del año 2006. Profesor de grado de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza en la carrera de Relaciones del Trabajo y Docente, de posgrado en la Universidad Católica Argentina. Autor de publicaciones de Derecho del Trabajo, ponente oficial de seminarios de Congreso Nacional e Internacional, y además participa activamente en el movimiento Justicia Legítima. Creo que vale conocer esta trayectoria y bueno, adelante. Buenas tardes. Es una gran alegría para mí estar aquí en mi pueblo y en principio lo que es habitual, agradecer la invitación, la iniciativa, el grupo de amigos y compañeros, y también agradecerles a ustedes que se hayan interesado en escuchar
ensayada, no es obviamente una conferencia, una charla informativa que, por supuesto, no va a ser excesivamente técnica, pero va a estar en un contexto en el cual están dando los procesos de cambio del país, en el cual se ha dado la aprobación de estas leyes. Eso es llegado. Dicen a veces que hay dos leyes populares, dos sentencias. Una ley que ustedes se cierran, y la otra es que cuando uno puede lograr una objeción. Bueno, trataré de que ninguna de esas dos sentencias me afecte mi emoción para poder transmitirle a ustedes lo que es realmente un proceso muy importante que se da en el país. Yo quería decir dos o tres cosas antes de ir directamente a las leyes, que son algunas reflexiones que nos han movido a muchos jueces por el cual se fundó el movimiento de justicia legislativa. La mayoría de los jueces estamos asociados a colegios de magistrados, asociaciones de magistrados. En mi caso soy socio de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, y es para nosotros muy importante ese movimiento asociativo. Pero cuando se da a conocer la iniciativa de reforma de la justicia, esta asociación, en lugar de llamar a una asamblea y consultar a sus asociados, lo primero que hizo fue, en línea con todas las voces disonantes de la reforma y sin conocer en profundidad lo que realmente estaba planteando, no sacar un comunicado de oposición. Comunicado que, por supuesto, fue ampliamente difundido por los dos grandes diarios del país y que causó muchísimo malestar. En mi caso, había tomado la determinación de desafiar de la asociación. Cuando vi que esta reacción personal mía no era aislada, solitaria, sino que era algo acompañado por muchos compañeros y colegas de todo el país, fue que antes el movimiento justicia. Después le voy a explicar más o menos a grandes rasgos la postura que adopta frente a la reforma del movimiento justicia. El Poder Judicial, nosotros sabemos que la justicia nace, el Poder Judicial como tal, históricamente, nace después de la Revolución Francesa. Montesquieu lo definía como la boca de la ley, y después se necesitaba aplicar la ley. No podía llevar adelante otra tarea. Pero ese concepto clásico del liberalismo político fue evolucionando con los tiempos. Al punto que fue evolucionando para bien y para mal en distintas épocas históricas. Por ejemplo, la Constitución de Weimar de 1919, la segunda Constitución de Derechos Sociales del mundo, fue resistida, cuestionada por el Supremo Tribunal Constitucional de Alemania, que se alzó contra la aprobación por el pueblo alemán de esa Constitución. Y acá se da entonces la permanente disputa entre lo que es el poder del pueblo expresado a través de sus dos poderes, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, y el rol que debe cumplir el poder judicial. Poder judicial que, por ejemplo, en nuestro país, en la época de la dictadura militar, los jueces aplicaban más que la Constitución el proceso, el acta del proceso de reorganización nacional y juraban por él. Ese tipo de justicia, evidentemente, no pareciera que es el que debe funcionar en una sociedad democrática. Por ejemplo, en la década perdida, la década de los 40, una corte fue elevada a una mayoría automática y que aprobó
el desquicio patrimonial y la pérdida de todos los derechos sociales del pueblo argentino. Y el patrimonio ganado en décadas y décadas de lucha nacional y popular. Evidentemente tampoco este modelo de poder judicial es el que puede ser apto para una democracia sustancial. Por eso le decía que va teniendo distintas expresiones. Yo creo que hoy se ha resistido un proceso interesante en que se ha incorporado, ha habido una renovación del Poder Judicial a partir del 2003, y seguramente a algunos lugares han llegado miembros al Poder Judicial que no hubieran llegado a otro tiempo. Esto es así. Al punto que la expresión más clara de esto es el cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ha sido un cambio extraordinario, un cambio de 180 grados, al punto tal que uno puede decir, sin temor a equivocarse, y esto está compartido por toda la doctrina nacional, que el derecho en la Argentina es un antes y después de los 5 años. Sobre todo en materia de derechos sociales, particularmente en materia de derecho del trabajo, pero también en materia de derecho penal. A partir del famoso caso Simón, que declara la excepcionalidad del derecho de los institutos finales, se produce un cambio copernicano en el sentido de que se revierte toda lo que viene a ser la legislación, los actos de la dictadura y una legislación endeble para juzgar esos actos de la dictadura. Y esto se logra con esta nueva corte. Nueva corte que incorpora en su más amplia dimensión lo mejor de la reforma de la Unidad, que fue la incorporación de los tratados internacionales. Y lo incorpora con la interpretación en un sentido muy progresista y progresivo de esos derechos, de estas garantías incorporadas a los tratados internacionales que son leyes de la nación. Ahora bien, los jueces no venimos de un reposo. Los jueces venimos de la sociedad. Y por tanto, no puede el Poder Judicial ser un reducto cerrado en el cual no entre ninguno de los cambios que se producen en la sociedad. El Poder Judicial debe también reflejar los cambios que estamos produciendo en esa sociedad, cambios que son muy evidentes en la Argentina en cuanto a la equiparación de derechos, a la ampliación y la expansión de derechos sociales, derechos de género, igualitarios, protección de la niñez, una cantidad de iniciativas que han tornado ciertamente más democráticas a la sociedad argentina y que no existe la ley de medios. La batalla final. La ley de medios, evidentemente, una ley que no se puede decir que no fue discutida, una ley que fue discutida ampliamente en todo el país y por todos los sectores sociales y políticos. Esta ley no ha podido ser todavía puesta en vigente. Estas cuestiones son las que han motivado este revulsivo que vive hoy el Poder Judicial. Un verdadero estado de debate, un verdadero estado de discusión, y que yo creo que es muy bueno. Es muy bueno. Como dice Zaffaroni, es muy bueno que la sociedad tome a su cargo el problema de la justicia y que plantee que tener un poder judicial de común. Un poder que esté más cerca de la gente, que dé respuesta, que sea rápido y que sea eficaz y que sea transparente. No pongo requisitos que hoy quiere estar imbuido, la reforma está imbuido en los valores. Porque, no voy a recordar, nosotros acá hay varios abogados, varios queridos amigos, colegas, y todos estudiamos nosotros, cuando estudiamos Derecho, estudiamos Derecho, estudiamos un famoso jurista alemán, que era Gustavo Adolf. Gustavo Adolf era el jurista más lúcido de esta
prenazismo y obviamente perseguido por el nazismo. Y ¿qué decía Gustavo Raúl? De un poder judicial, por ejemplo, en Alemania, que aprobaba la ley del nazismo. Como algo, la boca de la ley. Y que por cierto decimos que la boca de la ley, después no puede hacer nada que no sea lo que dice la ley. Entonces, él decía que el Poder Judicial tiene la evidencia como de un pato, de una patología, y que se expresa en la banalidad, la ceguera, la insensatez y la indiferencia de los jueces y la codicia de los abogados. Yo lo digo esto porque no lo podría decir mejor. De una manera no podría decirse mejor de ese genio universal del derecho, que así calificaba, así veía, retrataba él lo que leía como un poder judicial que no tenía nada que ver con las necesidades de una sociedad. Y yo diría que este poder judicial todavía, ¿por qué necesita renovación? ¿Por qué necesita reforma? Porque es un poder judicial que, por ejemplo, durante la dictadura, cajoneaba y activaba los reformas, salvo honrosas excepciones, salvo, yo creo que muy poquitas, que fueron, y que a partir de ahora, de los juicios por los juicios de investigación de las violaciones de los derechos humanos, vemos que se ha producido toda esa evidencia. Considero entonces que hoy el juez tiene que ser la expresión de una democracia de alta densidad, una democracia sustancial, no una democracia formal. Cuando yo entré a la justicia, un colega me dijo, y estaba muy loco por el atraso, por la demora, la resolución de los pleitos, me dijo, ya te vas a acostumbrar a la demora judicial. Y realmente yo no quisiera y no quise nunca aceptar esa regla no escrita, esa regla no escrita de un poder judicial vetusto, un poder judicial cerrado hacia adentro, un poder judicial que no solo en Argentina. Hace pocos días, la semana pasada, estuvo en un congreso en Rosario y venía un colega de Brasil y nos decía que el Poder Judicial no solo tiene que ser independiente hacia afuera, independiente no solo de los poderes políticos, sino también de los poderes económicos, pero también tiene que ser independiente hacia adentro, porque hay como una línea vertical, muy vertical, donde las decisiones y la organización interna del Poder Judicial es casi como un partido militar, en el sentido de que un juez que se alza contra las resoluciones superiores está mal. Entonces, bueno, todas estas cosas son materia de debate, evidentemente, materia de debate y de la necesidad de cambio, y materia de el tremendo reducido que hay hoy en el Poder Judicial de la Argentina, sobre todo en el nacional, porque vamos a ver después que esta reforma comienza siendo una reforma para la justicia nacional, no para la justicia del superior. Este y lo suyo también, por supuesto, y que este proceso, yo creo que es incontenible, lo va a tener que dar aprobado por el Poder Judicial del país. Bueno, disculpen, esto era la iniciativa y el marco, un poco, esto que quería dar. Probablemente, una vez que cuando da pasos, bueno, los da, y puede tener dudas, y probablemente a mucha gente no le guste que un juez de la nación venga a dar una charla convocados con los sectores políticos. Yo hoy lo me indican, evidentemente, acá se dice que no ha habido discusión, que el gobierno no bajó esta discusión, y puede ser cierto que tuvo una
trámite muy veloz por el Congreso de la reforma. Pero lo cierto es que cuando se anunciaron los cambios, no hubo, creo que hubo un solo dirigente opositor que fue a la presentación de esa reforma. Lo que hubiera sido deseable es que estuviera abierto este debate y ya vamos a ver que hay cuestiones que podrían haber sido mejores, reacciones que hubieran sido más certeras, más precisas, y algunas, puntualmente, algunas cuestiones que me parece que son las que despiertan más oposición que quizás se podrían haber hecho de otra forma. Pero lo cierto es, lo que les decía, esto tampoco era garantía de nada, porque la ley de medios, reitero, cuánto tiempo se discutió. Sin embargo, esta maquinaria es también lo que a nosotros nos hizo mucho ruido. Por ejemplo, en la Cámara Civil y Comercial Federal de la capital, frenara prácticamente la aplicación de esta norma, que es una norma democrática. Y ahí viene el último punto que quiero decir, de que el juez no debe ser la boca de la ley, tiene que ser un juez comprometido, abierto, con experiencia y compromiso con los derechos humanos, pero tampoco puede ser un juez que desconozca la voluntad popular. Es decir, el juez no puede transformarse en el legislador. El legislador lo dice el juez. El juez interpreta la ley. Y si en un caso la ley es manifiestamente inconstitucional, lo declara. Pero tenemos que partir de una premisa básica. El juez no puede sustituir al legislador, porque en el legislador está el poder del pueblo. Esto me parece que es fundamental. Y acá hay gente, sobre todo algunos periodistas que últimamente tienen mucho rating, que han demostrado que cuando no les conviene a ellos, esta independencia que pregonan, la tienen a resaltar en la basura. Y sinceran a sus propios compañeros de labor. Porque esto es político. No son. Los problemas de competencia no son problemas de competencia, de justicia, de procedimientos no son problemas de los jueces. Hubo otro juez, así que, por un decreto de necesidad y urgencia, se mete la Constitución en el mundo y prohíbe la aplicación de la Constitución en cuanto a lo que los temas de libertad de derecho. Entonces vemos que el debate es muy rico. El debate es bueno para esta sociedad porque está en dirección a ver cómo progresamos en la ampliación de la frontera de los derechos. Hay quienes no quieren que esto. Hay quienes que quieren que el poder judicial siga siendo cerrado, que los jueces sigan, que los jueces en lugar de ser servidores públicos, ese es mi concepto, el juez es un servidor público. El juez no puede ser el hombre que tiene un carnet para entrar por donde el ciudadano no puede pasar. Eso es fundamental. Y esto hay gente que no lo entiende, no lo quiere entender y no le gusta. Pero esto es una tendencia que no sé si lo hacen ahora, si lo voy a hablar inmediatamente, pero es una tendencia que finalmente va a triunfar y el poder judicial va a ser democrático. Bueno, puse esa frase ahí porque tengo una hija que es profesora de literatura y sabe que es ustedes, que pegan novelistas, todo. Fíjense que bien se aplica para nuestro pasado y para nuestro presente, ¿no? Esa frase. Acá hay un cambio. ¿Dónde está la justicia legítima? Todavía está abajo. La justicia legítima en Uruguay existe la justicia que hay en Argentina hoy legítima. Eso no llegaría a eso. Pero bueno, es un juego. Yo diría que hay sectores donde está resistiendo el mandato popular o la soberanía popular. La justicia necesita pedir una distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada quien le corresponde. Y saber a cada cual aquello que se le debe. Una forma de decir que lo
que Platón fue lo dijo de otra forma, Luciano, que viene del fondo de los tiempos. Esta es la declaración de justicia legítima sobre la reforma judicial. Justicia legítima, la postura que adoptó, una postura similar a la de carta abierta, similar a la del CEL, en sentido legal y social, que era, si bien tenía diferencias, sobre todo en la cuestión de la regulación de las medidas cautelares, fue al encuentro del debate, fue al Senado y fue a proponer la modificación del tema de las cautelares, que finalmente se logró. Quedó bien redactado. Vamos a ver que hay, son 6 leyes. Hay 3 que prácticamente, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo porque realmente es incomprensible que esté en desacuerdo con la iniciativa de transparencia, fundamentalmente, que se persigue. Dice al final esta declaración, convencido de que las estructuras corporativas suelen ser resistentes a los cambios, planificamos nuestro compromiso con el impulso de una profunda transformación cultural. Solo así será posible garantizar una justicia democrática y accesible para todos. Porque de última de lo que se trata es el acceso a la justicia. Pero el acceso a la justicia no empieza cuando una persona va a tribunal. El acceso a la justicia empieza con la justicia que da la base de la sociedad. Empieza con la justicia social. Si no hay justicia social, es imposible que alguien que no tiene justicia social pueda ir a tribunal. O muy difícil. Entonces, la primera decisión, por lo menos yo lo veo así, es que me parece que este proceso político está legitimado para plantear esta reforma judicial por los antecedentes que tiene. Supongamos que esta ley tenga cuestiones perfectibles. Podemos coincidir, pero tenemos que partir de la definición, de la legitimación para plantear este proceso de reforma. Y la legitimación está dada por 2 cuestiones. Una, porque fue quien impulsó la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que produjo este cambio copernicano en el derecho argentino. Primera cuestión. Segunda, por los cambios en la estructura económica y social que han ampliado derechos significativamente. No voy a detenerse en eso, ya algo lo dijo muy bien él. Y lo más importante de todo, es lo que este proceso político ha hecho, es las causas sobre derechos humanos. ¿Quién pensaba, después de los 33, la década de los 80 o la década de los 90, que se podía dar un proceso ético tan extraordinario como el que se ha dado por los juicios por la violación de derechos? Yo sé que a mucha gente lo ve como algo y dice, no, esto es del pasado. Pero si nosotros no sanamos esta herida, es una profunda deuda ética en la sociedad, es imposible avanzar en un país. Entonces, desde esa postura yo me defino como favorable a la reforma. Favorable a la reforma partiendo de que quienes la impulsan tienen esto a la sociedad. Porque quienes se oponen no me demuestran a mí, o no le muestran a la sociedad antecedentes en ese sentido. Se oponen porque quieren seguir manteniendo un poder judicial que esté fiel a sus intereses. Un poder judicial que se arrodille ante los poderosos y que sea inflexible con los derechos. Y esto es ayudar. No tiene que arrodillarse con los poderosos, tiene que comprender las posiciones de ellos. Esta me parece que es otra definición fuerte que nosotros tenemos que pensar en este tiempo. Hace pocos días tuve la suerte de participar en el Congreso de la Nación. La verdad que fue un congreso que solo pensarlo
Había 6 capas por cada uno de los 6 puestos. La Universidad de Matanzas tiene 45.000 estudiantes. Es uno de los distritos más populosos, el más populoso de la Argentina, y en el que el proceso de inclusión social se muestra claramente en la construcción de esta universidad. ¿Saben cómo terminó ese congreso? Un acto en una cancha de fútbol, donde fue extraordinario lugar a multitud de jóvenes, la mayoría jóvenes, por suerte, pero muchos colegas, jueces, fiscales, secretarios, confundidos con los jóvenes, con la gente, con gente de los barrios, y todos hablando de este tema. Es una cosa realmente hermosa. Fue un congreso llamado La Sociedad de la Justicia, que la presidente cambió por La Sociedad Interpela. Creo que eso es más preciso. La C, pues, la C. Vamos a entrar entonces ahora en la explicación de las 6 leyes y los proyectos que hay. Obviamente va a ser una explicación muy a vuelo de pájaro, no puedo tener técnicamente, pero por lo menos para que los que no son abogados y no han leído la reforma, se lleven una idea aproximada más o menos de cada uno de los sectores. Yo encuentro que algunos de los dirigentes políticos que criticaban la reforma, o algunos periodistas, no habían leído la... Y directamente, por ejemplo, creían que lo que se iba a elegir por el voto popular eran los jueces, y no los representantes. Es un tema discutible. Fíjense que Evo Morales, una sociedad tremendamente dividida por lo tradicional y lo nuevo que hay en esta sociedad, planteó la elección popular de un juez de la Corte Suprema. Fue más allá, más allá, que estuviera nosotros, que se plantean aquí. Bueno, hay que ver. Lo que a mí, yo estoy de acuerdo con la elección popular de un representante. Lo que me parece, me asombra que haya gente que esté en desacuerdo, porque el pueblo dicta lo que ellos necesitan. Después podemos discutir si tienen una lista de partidos políticos, si tienen una lista aparte, eso es discutible. Es discutible y hasta yo pensaría que a lo mejor se podría haber instrumentado de otra forma. Pero el hecho en sí, el hecho transformador, es que la gente elija a los representantes. Y eso es realmente lo notable de esta manifestación. Entonces, primera ley, ingreso democrático igualitario del personal por publicidad de la nación. La vamos a ver un poquito en detalle. Segunda, declaración jurada patrimonial integral de los funcionarios públicos. Obligatoriedad de la publicidad en internet de las resoluciones judiciales. Acá hay estas 3. ¿Quién cuenta en contra? Ingreso democrático e igualitario del personal a poder publicidad de la nación. El contra, tiene un interés concreto, bueno, tiene un amigo fue, o un tío fue, o el padre, y bueno, lo va a centrar un amigo. Declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos. Esto ya está. Nosotros tenemos obligación de hacer una declaración jurada. Pero esa declaración jurada no está accesible al público. Puede ser opinada, pero no. Puede ser que en este marco que se da, en la seguridad, mucha gente piense que esto puede ser por el lado, pero bueno, es el juego. A que no le guste, bueno, se va a trabajar al abogado o depende de otra cosa. Por hoy, bueno, me parece justo, sobre todo en las tasas blandas. Las altas instancias de decisión judicial, donde se manejan cuestiones extraordinarias de importancia política, social, económica, y bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado.
cuidado con eso. La obligatoriedad de la policía terrestre, de las resoluciones judiciales, el Consejo de la Magistratura, que me voy a tener muy brevemente, de la creación de las nuevas cámaras de casación. También un punto discutible, pero discutible no significa que no ponga. Yo puedo decir, y a mí me parece que podría haber superado, o les voy a dar mi opinión sobre eso, pero bueno, es una posibilidad, el cambio, y en definitiva creo que es un punto de partida, esto no es el punto de llegada, es punto de partida. Y si es punto de partida significa que si seguimos consolidando la democracia, si seguimos participando, y si seguimos construyendo una democracia de alta densidad, creo que es posible modificar las cosas que sean no deseadas. Regulación de las medidas cautelares y último son los proyectos, el punto 7, Código Legal de Ingresos Públicos. Bueno, ¿cuál es el objetivo del ingreso democrático? Democratizar el acceso a los cargos judiciales por méritos en un examen y no por los vínculos establecidos por los magistrados. Esto está para el personal letrado, maestranza y oficio del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, designados por concurso público. Nosotros sabemos que hay mucha gente interesada en el trabajo de la justicia. ¿Por qué? Los sueldos son bastante buenos, porque la jornada de trabajo es corta, porque hay 45 días de vacaciones. ¿Quién no va a querer trabajar de 7:30 a 1:30 y tener un sueldo que alcance para vivir, y tener toda la jornada o para estudiar que joven, o para hacer otras cosas, si no necesita estudiar, pasear o lo que fuere? Entonces, seguramente va a haber más postulantes que cargos. ¿Cómo se resuelve? Con los que hayan aprobado el examen. No todos, porque claro, que se dice, ahora van a meter, van a manejar y van a meter acá para tener siempre le echan la culpa a la carta, todo el tiempo. La verdad es que, no, y bueno, los que hayan aprobado el examen, sorteo por la lotería nacional. Es como el plan de propiedad de investigación de me parece que es un mecanismo de corte, me parece un mecanismo democrático. El listado de postulantes son los puntos que tienen que aprobar, son 100. Aprobando 60, puede participar en el sorteo, por lo menos si hay más de postulantes para estar. Las declaraciones juradas patrimoniales. Esta ya fue promulgada la ley, está el número, se llama ética en el ejercicio de la función pública. ¿Y cuál es el objetivo? Acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de quienes deben administrar la justicia para transparentar la información. Las declaraciones juradas son de carácter público, de libre accesibilidad y pueden ser consultadas gratuitamente por permitir ingresado a través de internet. Se presentan ante la ley y no lo dice el secreto oficial. Obviamente, esto puede presentarse alguna vez. Hay siempre riesgo para las cosas. Puede ser que alguien lo quiera utilizar con un propósito ilegal, con algún fin delictivo, o lo que es más seguro, con alguna finalidad comercial, o que la pueda utilizar algún medio periodístico. Esto está bien. Pero yo creo que la fuerza vale la pena. El acceso a la información también, ya está promulgada la ley, está el número, establece un registro. Esto es una cuestión, usted dice sí, pero ya está la página de web, por ejemplo, la Corte Judicial de Buenos Aires está bastante avanzado, es muy buena la página web, la página web de la Corte Nacional también es muy buena. La es detalle. Es esto. Deberán publicar íntegramente todas las resoluciones que dicten y una lista con la totalidad de las causas en trámite actualizadas diariamente.
Para el juez de base, esto no creo que ningún juez de base sea sustituido. Juez de barra, en Brasil, no sería juez de primera instancia, el juez de la trinchera, que está ahí directo con el justicial. Pero para un camarista federal, o un camarista nacional, que le diga que tiene que informar diariamente el estado de las causas, digo, por algo hay tanta resistencia. ¿Por qué? Bueno, ahora hay que trabajar. Hay que trabajar mucho más de lo que estoy trabajando ahora. En la página web se hará de la Corte, resguardando el honor y la integridad de las personas, especialmente los derechos del niño y de los trabajadores. Acá hay un problema. Puede haber causas delicadas, vinculadas con también de la mujer, el economismo, y los trabajadores pueden haber el tema que se utilice esta información para elaborar lista negra. Eso es sobre eso. Entonces, eso no sé cómo se va a resolver, se va a dar una reglamentación, pero está previsto que se va a resguardar el honor y la dignidad de la persona. Y la otra cuestión, también me pareció muy interesante, es que la Corte, ya que más, como es la Corte de los Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión era dividir en los acuerdos de la Corte que tengan por objeto sentencia acordada o resolución, se publicará en la enteración del centro de esto abre la ventana, señor, abre la ventana de la justicia. Ya la agenda es pública. La Corte tiene que informar 5 días antes qué tema va a tratar el acuerdo. Esto le da claridad, le da transparencia, es más democrático. No es que oscuramente se trata de un tema y nadie se entera y se enteró cuando ya salió. No, lo vas a ver antes. Obviamente, esto tampoco gusta. Bueno, acá viene el tema más. Es la ley más discutida. El tema es que eleva el número de miembros del Consejo. Hay 19 miembros. 3 por el Poder Judicial de la Nación, 3 por los abogados de la matrícula federal, 6 del ámbito académico o científico, y después viene de los representantes del Poder Ejecutivo, es 1, y del Poder Legislativo es un 6. Serán elegidos por el pueblo de la Nación mediante sufragio universal, tendrán un mandato de 4 años, integrarán la lista única con titulares de Supremo. ¿Qué significa esto? Que la minoría que tierra va a poder tener un representante. Así, de los 3 por el Poder Judicial, va a ir 2 por la mayoría y 1 por la minoría. En el caso de los académicos, van a ir 4 por la mayoría y 2 por la minoría. Y acá viene la cuestión que más o sobra causa. La organización puede decirle que se tiene que entrar en una lista política para alguien que estuvo siempre en la familia judicial, es muy difícil. Se convocará un cuerpo de boleta de ir a las candidaturas legislativas nacionales de la agrupación por la que son postulados. El registro del candidato, como el periodo de oficialización, se realizará por los que conservan la candidatura nacional. Bueno, esto es lo que muchos compañeros que estamos en justicia legítima pensamos que quizás se podría haber instrumentado de otra manera, para generar más adhesión, más apoyo. Bueno, salió así. ¿Y por qué sale así? Tampoco sale así porque no tiene ningún fundamento. Porque aquí hay 2 normas constitucionales que están en colisión. Una, la del 114 de la Constitución, que es cierto que dice que la representación de los jueces
y abogados extramentarios. Es decir, los propios abogados son elegidos de sus propios estados. Pero la Constitución no es eso. Para eso está la labor hermenéutica, la interpretación. Uno no puede aplicar una norma de un cuerpo y tener en cuenta todo el cuerpo orgánico. Hacia una ley, un decreto, una ordenanza municipal, hay que ver cuál es el objetivo de la norma. Entonces tiene que hacer una interpretación sistémica, una palabra que acá me digo que después le gusta, pero es así. La Constitución es un sistema, no es normas aisladas que uno lo interpreta de cualquier forma, o una cosa dice una, la otra, no. Es un todo, compuesto por partes. Entonces, ¿qué dice el legislador? ¿Cuál es más importante? ¿Esa norma del 114 o la norma del 33 que establece la soberanía popular como principal fuente de la Constitución nacional? Y ahí está el tema. Ahí está el tema del debate. Esto se repite. Es opinable. Yo, en mi caso, estoy totalmente de acuerdo con la elección popular y luego, bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta va a salir. Vamos a ver qué pasa. Lo que vale puede discutir que es un cambio actual. Y acá hay que aclarar algunas cosas, porque se han dicho bastante barbaridades incluso por algunos colegas que no leyeron la ley. Por ejemplo, se ha dicho que el nuevo Consejo de la Legislatura, que va a ser manejado por un partido político, y ya damos sentado de que va a ganar el partido de gobierno. Ese es el miedo que parece que viene, porque si estaba a favor. Entonces, ¿por qué no puede ganar otro? Más democrático, comillas. Bueno, y dice, mire, el Consejo de la Legislatura va a echar a los jueces con mayoría absoluta. Es un miedo. Y no con una mayoría calificada. No es así. A los jueces, la destitución de los jueces, la hace el jurado de los aplicativos, el jurado de juzgamiento. Es la institución que trabaja en la Constitución Nacional. Y ahí hay garantía. Miren, toda la historia judicial argentina, la judicial del Estado después, nada más. Pero bueno, parece ser que esto asusta mucho. Si a mí me echa después, porque va a tener una bacana, no se la tenga. Y si no, me defenderé. Si tengo una acusación injusta, lo que decir esto, y voy a la derecha. Aquí están las principales atribuciones. Llamado concurso, la cobertura de los cargos vacantes. Hoy, lo cierto es que el Consejo de la Magistratura, pese a que emergió, ustedes saben que el Consejo de la Magistratura es la institución que se aprobó en la reforma constitucional del 94. Y fue una de las cosas buenas que tuvo esa reforma, junto a la incorporación de los tratados internacionales. Pero tenía que hacerse por ley. Se aprueba la ley, era la anterior a ella, y en la redacción, ¿qué significa? Que en la redacción, en la discusión de esta ley, estuvo la actual presidenta de la Nación, como senador. Y ella ha reconocido que es así, y que el sistema no funcionó. Por eso acá está el tema de que la democracia siempre nos da la oportunidad de mejorar y de legislar progresivamente, mejorar hacia una respuesta más justa. Lo cierto es que hoy en día el Consejo de la Legislatura tiene una parálisis bastante evidente y donde los llamados concursos se han hecho muy pesados y diría que funciona mejor el sistema de provincia de Buenos Aires, mucho más rápido. Pero bueno, esto es una de las cosas que dicen, bueno, lo que pasa es que ahora van a asignar todos los jueces. Y yo digo, bueno, no sé, vamos a ver qué va a pasar, o va a salir. Decide la apertura del procedimiento de remoción. Pero es la apertura, no la remoción.
y es por mayoría absoluta de sus miembros presentes. Formula la acusación, reitero, no la destitución, formula la acusación ante el jurado de enjuiciamiento y ordena en su caso la suspensión del magistrado. Y las sanciones que puede aplicar no son la destitución, son solamente la advertencia, apercibimiento y multas del 50% de su salario. Esa es la voluntad que le da al Consejo de la Administración. Y el jurado de enjuiciamiento, como lo dije antes, es el contemplado en el artículo 115 de la Constitución, que se integra con jueces, legisladores y abogados de la partícula federal, y no es facultad del Consejo de la Administración. La creación de la nueva Cámara de Casación ya también es de ley. Hoy en día hay una sola Cámara de Casación federal, que es la Cámara Penal. Y se crean tres nuevas: la Contencioso Administrativa Federal, la de Trabajo y Seguridad Social Federal Nacional y la Civil y Comercial Federal Nacional. Los objetivos: agilizar el Poder Judicial, unificar la jurisprudencia nacional y federal y agilizar el trabajo de la Corte Suprema. A ver, hoy la Corte Suprema tiene miles de causas de trámite, se calcula que hay más o menos de 10.000 causas de trámite, y tiene una lentitud, una pesadez que es imposible de ser reconocida así. La idea expresada es que la Corte tenga conocimiento de un poco número de causas muy importantes, en las cuales la Corte ejerce una especie de función de un tribunal de constitucionalidad, que no lo es porque no es nuestro sistema de control constitucional, de constitucionalidad, que es incluso para casos concretos. Y esa Cámara vendría a ser como el colchón y el filtro de las causas a la Corte Suprema. Esto ha desatado críticas. Una de las críticas más fuertes que se le hace es que se considera que en el caso de los juzgados, las causas de juzgados, hay 450.000 casos, increíble, va a significar una dilación. Puede ser, esto se va a ver funcionando, pero también puede ser que se haga una interpretación más simple, más llana de la jurisprudencia y que, por lo tanto, se haga más fácil la aplicación de las leyes que hay en materia jubilatoria. En el caso del trabajo, obviamente yo integro la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo. Nosotros somos 25 jueces. Hay un gran debate. De los 25, 16 están en contra de la reforma y 9 estamos con esa posición que yo estoy expresando, es decir, estamos abiertos a la reforma, decididos a respetarla, porque es el mandato popular, y opinando si se puede mejorar, se puede mejorar. Ahora, yo soy partidario, hubiera sido partidario más que la creación de la Cámara, de estas cámaras, de una corte, o más bien, al estilo Brasil. Brasil tiene los 25 jueces. Ya sobra, como más grande aún, en vez de 7 como tenemos nosotros, van a ser 5, con esto tienen 25. Digo, no sé si no podría ser una posibilidad. Si no es que después se nos paró aquí. No sé. Y visualizar, podría ser, pero lo real es que esto, está esto. Ahora, ¿quién puede decir un iluminado? Puede decir, no, yo soy iluminado, y digo, no, tenés que poner 25 jueces. El legislador, que el legislador pueblo puso esto. Algo que se demuestre andando, que es manifiestamente inconstitucional, pero obviamente, ¿por qué hay oposición en las cámaras? La Cámara Nacional Civil también se opone, y la Cámara Nacional Penal, con algunas disidencias,
no votaron todos, también. Es muy lógico, porque pierde poder. Nosotros perdemos poder. ¿Por qué perdemos poder? Porque las cámaras nacionales unifican sus fallos a través del plenario. Y los plenarios, en el caso de la Cámara Nacional de Relaciones de Trabajo, son la jurisprudencia que guía la aplicación de todas las leyes de trabajo del país. Entonces, 25 tipos deciden esto y, obviamente, ahora ya no lo van a hacer. Ahora vamos a hacer un tribunal, según instancia, que vamos a tener una cámara arriba que nos va a vigilar lo que nosotros hacemos. Y bueno, eso no es duro. Bueno, obviamente, no sé, se lo adorna de otra forma. ¿Qué se dice? Va a ser, piensa que esto va a afectar a los trabajadores. No, hay que estar en cosas. Hay que estar en cosas. Es todo. Es una cuestión de que las cámaras pierden una jerarquía. Pero pierden la jerarquía por una instancia que está concentrada en muchos sistemas concentrados del mundo. Las cámaras de la nación. Hay tres recursos, yo no los voy a considerar con la descripción de cada uno de estos recursos porque es un tema muy técnico, pero son tres recursos que van a conocer. En el caso es la posibilidad de anular la anulación de un fallo de las cámaras, la inconstitucionalidad de una norma o de la interpretación que se ha hecho de esa norma, y la revisión contra sentencia de la Cámara Nacional de cada país. Los miembros serán designados por concurso público, pudiendo aplicarse un procedimiento abreviado y cubrirse en el interregno, es decir, hasta que se designen los jueces por concurso con jueces subrogantes. La figura del juez subrogante es el juez que se utiliza cuando hay una vacante en una cámara de órgano judicial que lo llama para cumplir Plazo tiene un trabajo sobre el tema de una propuesta de cambio, bueno, también ha sido discutido en varios foros, que era pero que requería la reforma de la ley. Era la posibilidad de unificar los procedimientos civiles, comerciales. Nos entregamos el resto a mi amigo Hugo Locio, creo que él tendría que dar una opinión sobre estas cuestiones. Por lo menos sí lo puedo decir, en el laboral sería muy interesante, como es el caso de Brasil, como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, Paraguay, que tienen una sola ley de procedimiento. ¿Y esto qué significa? Nosotros tenemos 23 leyes de procedimiento laboral. Y si se trata de una provincia pobre, es un tribunal pobre. En cambio, si unificamos el procedimiento y lo hacemos federal, esa provincia, el habitante del punto más recóndito del país, va a tener el mismo derecho de acceso a la justicia que tiene el habitante de la capital federal. Este es el cambio que me parece que habría que hacer y que podría posibilitar también un mismo diseño para órganos judiciales donde fundamentalmente esté el juego de la oralidad. Muchos dicen, bueno, pero estas reformas son reformas que se quedaron ahí, no sirven porque no acortan los procedimientos, los plazos de procedimientos, no insiste en la oralidad. Y todas las cuestiones en una sola ley no pueden salir. Ya está demostrado que, por ejemplo, la reforma importante que ha habido laboral en el país desde el 2003 hasta ahora son reformas parciales. Reformas parciales que fueron modificando y recuperando derechos que si uno planteaba una reforma integral no salía. Pero se fueron planteando parcialmente, gradualmente y fueron saliendo. Y hoy en día estamos con una ley de contrato de trabajo más cercana a la original, estamos con un estatuto del trabajador rural mucho mejor que había en la dictadura, con un régimen de personal de casas particulares
lo equipara a la ley de los trabajos y depende de la. No lo ve así es porque lo resiste por otra razón. La medida cautelar, voy a ir tratando de dirigirme hacia el final para una pregunta. Hay que decir que esta reforma para esto como el tema de el grupo de y me parece que es simplificar mucho el análisis de ustedes verán que hay muchas cuestiones, no es solamente la medida cautelar. Acá hay en juego muchas cuestiones que afectan una estructura de un poder cerrado, una estructura centenaria, con privilegios, y que de vuelta a libertad. Y la medida cautelar es un tema. Por ejemplo, alegremente jueces que eran incompetentes ganaron la ley de ley. Alegremente. Decretaban la suspensión de la apelación y le prendían la causa. Y eso es ahora valor. Entonces, ahora no pueden los jueces incompetentes, una puesto es incompetente por razón de la materia, por razón del territorio, no pueden decretar medidas cautelares, excepto, y fíjense que esto fue el cambio interesante que se modificó fundamentalmente a través de la propuesta del texto. Los jueces incompetentes no pueden decretar medidas cautelares, excepto los sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentren comprometida la vida digna, la salud o un derecho de la naturaleza alimentaria o ambiental. Es muy amplio esto. Realmente es muy amplio y la es decir, si yo estoy ubicado en esta situación, no voy a poder simplificar. Incluso no fue incompetente, por necesidad de urgencia. Se establece un límite. Y muchos dicen, es muy poco. Claro, estamos acostumbrados al plazo que tienen los juicios en Argentina, 6 meses es poquísimo. Prorrogarle a otros 6 meses más. Y 3 meses en el procedimiento sumarístico. Pero tampoco esto dice para esos sectores, socialmente vulnerables. Esa fue la notificación que se lo pasó. Los jueces solo no podrán dictar ninguna medida que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga o de cualquier forma perturbe los bienes y los recursos propios del Estado. Y esto también ha sido verificado ni imponer a los funcionarios cargas personales de gobierno. No lo mismo, pero bueno, ahí está. El Estado podrá solicitar medidas cautelares cuando lo requiera la tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción. Esto también fue muy discutido, pero también se modificó. El caso típico son los denominados servicios esenciales. Supóngase que hay la huelga del hospital, un caso muy famoso en Mendoza, la huelga de los médicos del Hospital Público de Mendoza, que paralizó la salud pública de Mendoza. El decreto que sacó como regulación Néstor Kirchner, como regulación de la ley 2577, la reforma laboral del 2004, establecía cuándo se podía hacer huelga en los servicios públicos considerados esenciales. Todos sabemos que estaba presentado por la ley que no se puede hacer huelga cuando hay un servicio público esencial. Y acá ocurre eso. El Estado podrá solicitar una medida cautelar cuando está en peligro como un interés superior, que es un interés sectorial que está por encima, un interés comunitario que está por encima del interés sectorial. En este caso, el interés que se debe dar tutela y preferencia es el interés comunitario sobre el sectorial. Por eso la autoridad sexta que caracteriza el derecho a huelga en estos casos. Pero, esta facultad de solicitar medidas cautelares del Estado no se da la aplicación cuando se trate de conflictos laborales.
claramente el delito grave. Es decir, el Estado no puede suspender el derecho legal. Para eso se va a aplicar este decreto especial, derivado de una ley, en el cual las actividades consideradas esenciales son taxativamente enumeradas, no cualquiera, sino taxativamente enumeradas, todo cuando por su amplitud, por su extensión territorial, puedan ocasionar daño a un servicio público. Entonces, me parece interesante, con lo cual a mí me parece que el panorama de las medidas cautelares quedó razonablemente bien. Y yo voy a presentarnos al final con todos estos sitios, no voy a explicar esto, pero ustedes saben que hay 3 proyectos de salsa, Código Civil y Comercial, que significa, y el Código Penal también está siendo estudiado la posibilidad de su reforma, actualizándolo al tiempo que vivimos. Esto, por supuesto, también va a tener mucho debate. Es un cuerpo normativo muy complejo, donde han concluido juristas de mucha importancia en el país, pero donde, por supuesto, hay distintas opiniones. Pero lo importante es que hay una iniciativa también de actualizar, de reformar esos códigos. También nosotros pensamos en la moralista que sería necesario por ahí discutir si lo que dice la Constitución habría que sancionar los códigos de trabajo. Eso tiene muchas opiniones a favor y contra. Obviamente ahí están los objetivos. Actualizar al siglo XXI, unificar el Código Civil y Comercial, modernizar los códigos procesales, y otro de los temas que también está en danza, para administrar los usos. Esto, hay 2 cuestiones que ya son imparables en la justicia mundial. Una es la incorporación de la tecnología, de la informática, como el tribunal, el expediente informático. Aparece papel, que es la tendencia que tiene que venir la firma digital, la notificación por correo electrónico. Hoy en día estoy participado en distintos lugares viendo experiencias, por ejemplo, en marzo estuvimos en Costa Rica, viendo cómo funciona todo el procedimiento a través de la notificación por correo electrónico, y en Chile también ya está eso. Lo que pasa es que las reformas de celeridad hay que tener cuidado y no afectan la garantía. Y tiene que haber un equilibrio entre la celeridad y la preservación de la garantía. Hoy nosotros tenemos muchas garantías, pero hoy tenemos celeridad. No hay malo. La gente sería malo tener mucha celeridad y no tener garantía. Porque en definitiva no serviría. Bueno, esto es lo que más o menos está el proceso de debate parlamentario. El etiqueto jurídico también es una obra muy importante, significa de 32.000 leyes de toda la historia del país, nacionales, solo 3.000, o sea, el 10%, y el 10% está bien. Eso es un caos, que uno no sabe realmente a veces qué leyes están o no vigentes. Bueno, esto está esto lo voy a decir, lo voy a formular así nada más para informar, porque yo sinceramente no he leído los proyectos de la producción. Lo busqué para ver si los podía encontrar, los voy a formular con esa aclaración, no voy a emitir una opinión, porque no los he leído, pero sí puedo decir que en la provincia de Buenos Aires, hace pocos días atrás, el senador Santiago Carrera presentó 5 proyectos de ley en línea con los nacionales. Deroga la ley de ética pública, se deroga el concepto de la ley de Consejo de la Magistratura Provincial, 1168, se establece la elección por voto popular, también los representantes de los jueces, Ministerio Público y abogados, y se eleva a un miembro más se pone de los 18 actuales, se eleva a 19.
se creaba una cámara de casación laboral por 8 salas, La Plata, San Martín, Loma de Zamora, Mercedes y Mar del Plata. Esto lo hablaba todo con Jorge ayer, hoy, no me acuerdo. Y decíamos, bueno, hay que ver si la Cámara de Casación Laboral debería ser una cámara por encima de los tribunales de trabajo. Los tribunales de trabajo en la provincia hay 192 jueces de trabajo. Hay 64 tribunales. Yo creo que, lamentablemente por el cúmulo de trabajo, cuando esta ley fue sancionada en el año 48, por el terrorismo, tanto en la provincia como en la nación adoptó el sistema escritural, la provincia del sistema oral. En ese momento era revolucionario. ¿Por qué era revolucionario? Porque el índice de litigiosidad era bajo. Entonces, era muy rápido, era muy ágil el procedimiento, al punto que en desarrollo, por ejemplo, salía en el diario al otro día, en el diario la voz de desarrollo salía el resultado del tren. No, todo, comenzaba. Entonces, pero es una ley para 500 causas. Hay departamentos judiciales que los tribunales tienen 2.500 causas. Entonces se complica con una estructura colegiada por el hecho que cuando pasa uno de los jueces no puede funcionar. Entonces se hace pesado. Yo siempre defendí este proyecto, pero bueno, hoy en día está cuestionado por los abogados, hay abogados jóvenes, amigos, y muchas veces están viendo su experiencia, y muchas veces los abogados cuestionan el sistema del tribunal y preferirían quizás un juzgado de un juez que le podemos ir a reclamar todas las tasas. Porque esto está a debate, así que bueno, incorporen ese debate y vean si esto se puede mejorar. Las salas, obviamente, estos lugares son los lugares de más litigiosidad de la provincia. Salvo Mercedes, pero Mercedes incorpora Moreno, entonces ahí está, tiene bastante litigiosidad. Y Mercedes incorpora, creo que Moreno, Pergamino, y Junín, esa ciudad. Por lo tanto, son polos de atracción como Mar del Plata, va a ser con Picotera, va a ser con Dolor, entonces va a ser realmente importante. Lo bueno es que quizás permitiría, hay que ver qué recursos se concentran, pero permitiría que no fuera tan pesado el tránsito, donde los tribunales de trabajo a la provincia, que la provincia demora mucho en resolver estas normas. Bueno, también se fortalece el tema de la publicidad del centro de gobierno, va a ser obligatorio publicar todas las sentencias, y la regulación de las pautas mínimas para el ingreso al Poder Judicial. Esto, la reforma penal, yo creo que había utilizado a dos, de la que hablaré sobre esto, yo me limito a decir lo que recogí, o sea, por internet. Que hay que dar una reforma penal, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires no funcionó, o sea, se atascó y ahora han tenido que mandarle a las cámaras de garantía del interior, creo que son, no me acuerdo cuántos son, o 24, ¿no? Y llegó el departamento, pero creo que hay más, son 19 cámaras, entonces no hay más, cámara penal. Bueno, la cosa es que la Corte tuvo que sacarle las causas al Tribunal de Casación y mandárselas a la Cámara, o se las están mandando, se las van a mandar todas, para que la resuelvan. Y supuestamente quedaría solamente, se restringiría su competencia a la apelación del tipo grande. Y la otra es el sistema de fragancia, que creo que no está vigente en toda la provincia, que propone llevarlo a eso y acortar mucho la investigación de los. Pero ahora se parece que es un tema solamente un renuncio, reitero, renuncio. No estoy en condiciones de dar una opinión, primero porque no soy experto en ese tema,
segundo porque no lo he leído, pero yo enuncio que esto está en debate. Y obviamente me parece que también es necesario que la justicia dé respuesta a la demanda que tiene la sociedad en materia penal, en materia de seguridad, etc. En fin, esto es, yo lo dejo planteado ahí y probablemente este paso que se ha abierto acá pueda hacerse eco en un futuro encuentro de debatir este tema y otro. El doctor Mario Cortega, miembro del Tribunal Oral Penal de Mar del Plata, nos ha comprometido su asistencia para una próxima jornada, donde él es uno de los referentes máximos de justicia de víctimas. Yo soy el primero participante. Cortega es un referente, es el que ha dado su puso al frente, ganó la lanza y dijo, vamos para adelante, y es una autoridad en la materia, es un hombre que junto con Falcone, digamos, son todos los que también han sacado sentencias extraordinarias en materia de relación de derechos humanos, y me parece que sería muy interesante escucharlo a él, y además, cuando se toma más mucho también se va a ganar, así que vamos a hablar también de ser muy importante. Estoy terminando. Yo diría solamente dos cosas para finalizar. Creo que esto se produce, yo digo que se produce en este momento que estamos viviendo, de mucha polarización, y la polarización que se da en la sociedad, en todos los días, también se da generalmente. Estamos entre vientos, acá como expertos, vientos y mareas. Y evidentemente cambiar entre viento y marea es difícil, pero hay que intentarlo, no podemos resistirlo. Y creo que hay que seguir apostando a los cambios importantes que se han producido en el último tiempo, en la última década. Y yo diría que la visión que yo comparto, filosófica, es que la patria es el otro. La patria es esta frase que me parece que es una frase muy capital. La patria es el otro significa que la justicia no funciona. No vamos a pensar en una justicia que dé respuesta al otro. Que después le dé respuesta al otro que la necesita. Porque nosotros sabemos que los poderosos, la manera en que nosotros tribunales tienen los procesos abogados, no tienen problemas de penal. Por eso tanto han sido como una computadora que contiene una plata para los trabajadores. El otro que es el hombre de aquí, es el que manda. Y es el que el Estado necesita. Nosotros, los juicios somos patas. Y tenemos que dar respuesta a una justicia que sea eficiente, que sea dinámica. Muchas gracias. Queda abierta la posibilidad de alguna pregunta, alguna sugerencia que pueda hacerse con relación a lo que puso ahorita. ¿Están todos de acuerdo? No tenemos micrófono, así que decirlo con no llega la velocidad. Bueno, es una pregunta muy compleja. Sinceramente, es una pregunta muy compleja.
más injusto del mundo. Latinoamérica es el continente con mayor injusticia del mundo. Pero injusticia estructural. Entonces, si hay injusticia estructural, es lo que decía hoy, para mí, lo fundamental no es la justicia jurisdiccional, no fue eso. Lo fundamental es la justicia que se da en la sociedad, en la base de la sociedad. Si hay justicia en la base de la sociedad, yo creo que la justicia jurisdiccional va a acompañar ese proceso. Pero si la sociedad es una sociedad injusta, con muchos razones y motivos, vamos a hablar a todos nosotros que la mayoría de acá vamos a estar de acuerdo con los dramas que han tenido el continente y particularmente en este país. Seguramente la justicia no va a dar respuesta a las injusticias que se dan en el campo económico. Hay distintas teorías. Lo que sí está claro es que la justicia no puede ser la expresión, no puede ser la expresión solo de la mayoría o solo de la minoría. La justicia debe impelar garantías. No debe ser solo para la minoría, tampoco debe ser para la mayoría que perjudique a alguien de la minoría que tenga una garantía clara. Después, debe ser independiente, debe aplicar la Constitución y debe aplicar la medida. Me parece eso, ¿no? Creo que es un proceso que no es lineal, es un proceso complejo, un proceso de construcción social interesante y donde la justicia ahora nos pusieron en la vida. Estábamos todos contentos, todos tranquilos porque nadie se acordaba, ahora estamos para arriba. Y bueno, ahora es que hay que remangarse y hacer los pantalones. Les digo que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y por supuesto, me parece que definir un nuevo modelo de justicia no es un problema de la sociedad, es un problema del poder político. Y por eso está bueno saber que esto se comienza a discutir en la sociedad. Como rey, Sí. yo la pregunta, hay teorías, por ejemplo, por decir, son raros que se explican las teorías de la comunidad. Entonces se interpreta todo un sistema judicial donde las partes de extensión pueden conectar con personas de la Poder Judicial o con los órganos que analizan la negociación o composición de la diferencia. Pero creo que lo que tomar paradigmas y copiar cosas no es bueno, porque un Messi no se copia, porque un Maradona no se copia. Esto es el problema del país. Y vos ponés ahí una imagen, el símbolo, son analizar los símbolos y el significado. Si nosotros hubiéramos estado antes de la época de Perón, indudablemente no veníamos a la justicia con la balanza, el elemento para pelear, y la veníamos en el brazo. Hubiéramos visto la justicia con los ojos vendados. Y precisamente lo que vos has dirigido, gracias por su atención, fue el significado de la justicia social. Porque la primera constitución social de América fue la de 1949. Y fue la que dijo que los jueces tenían que sacarse la vela porque tenían que empezar a ver y distinguir los diferentes. No es lo mismo jugar a Monsanto que con Josecito Pérez. Entonces yo tengo que ver la diferencia para saber hacer justicia en equidad como dice Raúl. Y yo creo que soy digo, si yo cuando lo hice esta final en el 2003, él me dice que iba a estatizar nuevamente el ferrocarril, iba a estatizar IPF, iba a estatizar las leyes de ferrocarril, que iba a dar asignaciones para la gente con problemas. Ese día le hubiera dicho, qué fácil que es un flaco, gracias por este cambio de conducta. Y hoy tenemos que dar la gracia que eso existe,
Y cuando vemos que la justicia en la Argentina ha encarnado un gordo salta a través de un medio de difusión que se hace en casi cualquier nación, yo le digo, señora, en países serios, y esto quiere ser un país serio, vamos a lograr una justicia cuando aprendamos a no escuchar más esta maldita radio libre que por ejemplo pasa en la carne cochera, y hay que empezar a poner un radio, a pesar de poner, y no hemos podido todavía, que no es verdad, implementar coherentemente la ley de radiodifusión. Entonces yo voy, la justicia en el medio en que uno puede trabajar. Creo que mucho se ha hecho. Es un logro más por una expectativa de un país grande, democrático, con sensibilidad. Consideramos, por ejemplo, 10 años, pero miramos otros 10 años para atrás, se está reconstruyendo todo lo que se rompió. Que no es poco, es muchísimo. Por eso digo que copiar no es bueno. Es bueno crear. Y estas afrentas, como la ley que hemos publicado, son intereses muy peligrosos. Porque indudablemente cuando vos hablabas de las medidas cautelares y ponían el fin, la gente probablemente le dice, señor Julián, usted no va a poder hacer más un juicio, no va a ganar nunca nada porque nadie no va a poder parar las medidas cautelares. Pero ese no es el problema, porque acá está previsto. El problema lo va a tener Caín cuando es una medida cautelar y se le caiga por los 6 meses. Pero Caín no tendría problema, porque le podría una mora por tratar de saltar y lo haría responsable de daño y perjuicio. Cosa que no va a hacer, porque lo puede que dar la medida cautelar es suyo. Entonces tenemos que empezar a saber mirar. Y eso va a dar la respuesta de cómo se hace una justicia en un país. Claro, claro, no,